todos conocemos Avatar World, pero hoy vamos a probar las versiones de Avatar World de otros países. He descargado las copias más populares de Avatar World de 7 países diferentes. Vamos a probar cómo se juega en Japón, China, Estados Unidos, Alemania. ¿Cuál será el mejor Avatar World del mundo? Vamos a averiguarlo ahora mismo. Así que dale a like a este vídeo y escribe el nombre de tu país porque ¡empezamos! Esta es la versión de Avatar World de Japón. Vamos a verla juntos. Estoy seguro de que nos sorprende. Fijaos, en la pantalla de inicio tenemos a el panda, que es el protagonista de este juego. Le doy al play en 3, 2, 1... ¡Ojo! ¡Fijaos! ¡Ojo! ¡Tremendo mapa enorme! Pero si esto es gigante. No para de moverse. A ver. Ahora, lo primero que nos marca es la casa bambú. Fijaos en la animación de pausa. ¡Y ojo! ¿Pero esto qué es? ¿Son como animales? Podemos darle los objetos... ¡Ojo! ¿No lo coge? A ver. Ahora sí. Fijaos la animación de beberse la botella. Se ha quedado vacía. Y aquí tenemos el creador de personajes que se parece al de Tocaboca. Hay tanto personas como animales. Y ojo, si aprietas al puzzle... ¿Qué? Que lo puedes completar. A ver, este va aquí. Ojo, todo guapo. Esto podrían añadirlo en Avatar World. El juego de Japón, de momento, nos deja buenas sensaciones. Aquí tiene toda la zona de limpieza y se puede abrir y cerrar. Y fijaos en la comida. Es típico japonés. No tienen una hamburguesa, sino que tienen noodles, gambas, que se pueden freír. ¡Ojo! Que sí, que sí. Y se han cocinado. No me lo creo. Y fijaos, los palillos para comer el arroz. Se nota 100% que estamos en el Avatar World de Japón. Fijaos, creo que podemos subir arriba. ¡Ojo! Solo deslizando hacia arriba bajamos o subimos al piso de arriba. ¿Habéis visto esta funcionalidad? Está muy bien porque subimos directamente. Aunque nos añade la transición, pero ojo, fijaos en el baño y en toda la ropita. Todos los objetos, fijaos en esto del suelo al apretar. ¡Ojo! ¿Pero qué es un juego y podemos tirar el dado? ¿Qué? ¡Todo guapo! Y vamos avanzando y puedes jugar a juegos de mesa entre amigos. Un 4, ojo, todo guapo. Fijaos, este podría ser yo si fuera el Juanvi japonés. Todo guapo, si soy un panda. Fijaos, estas son las animaciones que trae este juego. Pero es que si queremos colocar una animación tenemos que llevarla encima del personaje. ¿Habéis visto? ¡Ojo! Tenemos un montón de animaciones y luego también tenemos estos movimientos que, por ejemplo, si queremos utilizar este de aquí, ¡ojo! Que no nos ha dejado, a ver. Que no deja con los animales, a ver, y con las personas, ¡ojo! A ver esta princesa de aquí. Vamos a ver si podemos añadirle... ¡Ojo! ¡Sí! A las personas sí que se le puede añadir esa animación. ¡Todo guapo! Y han caído unos corazones que son como unos secretos. Fijaos. Vamos a terminar de ver la casa. ¡Ojo! Tenemos unos tomates. Aquí es lo último que me esperaba en este juego, que hubieran unos tomates. Tenemos aquí una llave que seguro que es para abrir algún compartimento secreto. Y aquí tenemos la habitación del señor y la señora panda japonés. Y amigas, amigos, tremendo tomate tienen aquí. Es enorme. ¡Madre mía! Y también tienen bambú. Se nota 100% que este juego es japonés. Lo que más me sorprende de este juego es que es enorme. Tiene un montón de ubicaciones como el campo de fútbol, la escuela. Si continuamos tenemos el camping, la granja, tenemos también el veterinario.
Hay aquí un vórtice espacio-temporal que nos lleva a un mundo de fantasía y tenemos, por ejemplo, el castillo de Frozen o la casita de Papá Noel. Guardería, estación de policía, un taller mecánico para los coches, tienda de mascotas... Pero si tiene de todo, fijaos, hasta una tienda de skates, hamburguesería, centro comercial, cine... ¡Ojo! Si tiene hasta un acuario. ¿Pero este mapa? Madre mía, ¿pero esto que lo actualizan cada semana? Si hay un aeropuerto, discoteca, Avatar World. Aquí hay muchas ubicaciones que puedes añadir en tu videojuego. Te recomiendo que le eches un vistazo. Fijaos, estoy en la tienda de mascotas y así son los animales en el Avatar World japonés. Tenemos gatos, perros, conejos... ¡Ojo! ¿Qué? Que este círculo es un túnel. Hay hasta arañas, serpientes, lagartos... ¡Todo guapo! Quiero que me escribas en comentarios si tienes mascotas. Y si tienes mascotas, escribe su nombre en comentarios. Vamos a ver cómo es el creador de personajes del Avatar World japonés. Fijaos que tenemos varios tamaños para los personajes, pero no se pueden hacer bebés. Podemos escoger entre chico, chica, robot o gato. Esto no sé bien lo que es. Fijaos que hay un montón de peinados. Este está todo guapo. Madre mía. Los colores del cabello son súper personalizables porque eliges uno de ellos y luego puedes hacerlo más clarito o más oscuro. Fijaos en todos los ojos que son súper japoneses, si parece sacado de un anime o de un manga. ¡Todo guapo! Fijaos este outfit para ir a la playa. La verdad es que el Avatar World japonés me ha sorprendido un montón. Quiero que puntúes del 1 al 10 este juego en comentarios y dale a like por mi sombrero de oso, que está todo guapo. ¿Te imaginas crear a la familia Gameplays en este juego? El siguiente Avatar World es de Estados Unidos. Viajamos desde Japón hasta Estados Unidos para probar este juego y recuerda escribir en comentarios desde qué país ves mis vídeos. Vamos a probar el juego de Estados Unidos, le damos al play y ¡ojo! Aquí tenemos el menú de personajes que es súper colorido. Tenemos que escoger a uno de estos 10 personajes. El pato, la verdad que está todo guapo. Tenemos un unicornio, un mapache. Parece que el juego de Avatar World de Estados Unidos va sobre animales. Como en Japón ya habíamos visto el panda, vamos a escoger el pato, que está todo guapo. ¿Qué? Ahora tenemos que escoger cuál de todos estos patos queremos ser. Podemos ser el pato policía, el pato piloto, el pato universitario. Hay un montón. A mí me gusta el pato universitario. Vamos a llamarle Patuambi. Y la verdad que este juego me está sorprendiendo muchísimo. A ver, tenemos aquí la oficina de correos. Tenemos también una zona de donuts que, como no iba a ser menos, en Estados Unidos comen un montón de donuts. Y Patuambi, el pato Juanbi americano, se va a comer un donut. Vamos a ver cómo es el interior de la tienda de donuts. Y ojo, ¿pero dónde están los donuts? Amigas, amigos, al pobre pato le han timado que aquí no hay donuts. Y además no podemos cambiar las animaciones. Yo ahora mismo pondría una animación de llorar porque quiero mi donut. Vamos a seguir investigando la ciudad porque tenemos peluquería. Ojo, una scooter. ¡Eh! ¿Cómo que he completado una tarea? ¡Ojo! Que igual hay hasta secretos.
Por cierto, estas florecillas se parecen a las de Avatar World. Y fijaos que si desplazamos el mapa hacia arriba, tenemos un dentista encima de la peluquería. ¡Madre mía! Era lo último que me esperaba, encontrarme la consulta del dentista justo encima del peluquero. Os hablo como si fuera el pato. La verdad es que este juego, pues no me ha gustado mucho. Le voy a dar un 3. Solo tiene este mapa y no hay nada más. Si voy a la casita, que es al menú de inicio, nos sale el menú. No hay un mundo donde poder buscar más ubicaciones. De momento, no hay rival para Avatar World. Podemos decir que es el mejor juego del mundo. Si a ti también te gusta Avatar World, escribe la palabra Avatar World en comentarios y dale a like a este vídeo. ¿Qué os parece si de Estados Unidos nos montamos en un avión y volamos hasta Reino Unido? Porque ojo con el siguiente juego del estilo de Avatar World. Como veis, este juego está creado en Reino Unido y tiene que ver con las muñecas LOL. Si tienes una muñeca LOL, ponme en comentarios: Juanvi, tengo una muñeca LOL. Vale. Quiero ver si realmente este es el Avatar World de Reino Unido. Vamos a darle al play y ojo, abrimos una cajita sorpresa de las LOL, que esto nos dará nuestro primer personaje. ¡Ojo! Esto está guapísimo. Nos han dado a Queen Bee. ¡Ojo! ¡Madre mía! Pero si esto está todo guapo. Las muñequitas se pueden mover como los personajes de Avatar World. Y tenemos regalos. ¡Ojo! Que esto es decoración. La muñeca, si aprietas, se mueve. Y fijaos que tiene animaciones, que se puede sentar en el sofá y dormirse. Y atención, ojo, nos han dado otro regalo gigante. ¿Qué? La batería de las LOL. Vamos a poner, ojo, ya está viniendo la muñeca. Y fijaos que aquí tenemos otro regalo. Nos han dado 15 diamantes. Otro regalo más. Aquí arriba no paran de aparecer regalos. Nos llevamos a Queen Bee. ¡Ojo! ¡Todo guapo! Fijaos, al tener 15 diamantes podemos abrir otra bolita con un nuevo personaje. Si quieres que abra para ver qué personaje nos toca, dale a like a este vídeo en 3, 2, 1... ¡Ojo! Abrimos la muñeca. En 2 segundos se abre. Ya podemos abrirlo. Hay que apretar varias veces. Y ojo, que no nos salga la misma, por favor. Tenemos a Miss Baby. Madre mía, este juego no para de darte regalos. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esta cápsula? Y ahora tenemos aquí una linterna. ¡Ojo! No entiendo nada. ¿Esto es como para descubrir secretos? Si alguien entiende algo, por favor, que me lo ponga en comentarios. Fijaos. No estoy entendiendo nada, pero nos han dado una nueva bolita, que esta se puede abrir en 2 minutos. La verdad es que las muñequitas no paran quietas, están todo el rato andando sin parar. Fijaos que podemos personalizar la habitación, pero nos cobran viendo anuncios. No sé yo, como Avatar World no hay ningún juego. El Avatar World de Reino Unido, la verdad es que voy a darle un 5. ¿Qué os parece si de Reino Unido viajamos a España? Pero antes vamos a abrir el personaje sorpresa a ver cuál nos ha tocado. ¡Ojo! A ver quién es. Por favor, que no sea repetido. Y nos toca la capitana cheerleader. Es la Amber de Reino Unido. Aunque sigo diciendo que a mí me gusta más Avatar World. Como os decía, ahora vamos a un juego de España. Y no os lo vais a creer, pero el juego de Avatar World de Hello Kitty es español. Recuerda que tienes que escribir el nombre de tu país en comentarios. Vamos a probar el Avatar World español, que es sobre Hello Kitty.
Fijaos, todo guapo. Esto nos puede dar ideas para hacer la casa de Hello Kitty en Avatar World y fijaos en la casa de Kuromi. Aunque siento deciros, amigos, que la casa de Kuromi es de pago. Cuando la iniciamos nos quieren cobrar. En Avatar World todas las ubicaciones son gratuitas. Pero lo bueno es que sí que hay ubicaciones gratuitas, como esta casa rosa de aquí, que fijaos que tenemos a la pequeña Hello Kitty. No me esperaba para nada que Hello Kitty tuviera un juego tipo Avatar World. Fijaos, si apretamos, aparecen animaciones como las de Avatar World. Fijaos, puede llorar, tiene frío, está todo guapo. Y tiene también... las animaciones son chulísimas, fijaos cómo baila y podemos cambiarle hasta el outfit desde aquí, aunque la mayoría están bloqueados porque son de pago. Vamos a ver cómo es la casa de Hello Kitty. Fijaos, ¡ojo!, que tenemos una llave. Un momento, ¿pero este juego esconde secretos? ¡Madre mía! Es lo último que me esperaba. Este cojín de perro salchicha está todo guapo. Cuando utilizamos un objeto, fijaos, ojo, se enciende la tele y se pone en color verde. Aquí tenemos el armario de la limpieza con los cajones, el baño, la cocina para hacer pasteles de Hello Kitty. Y ojo, esta es su habitación. Todo guapo, pero que se enciende hasta el ordenador y todo. Madre mía, no esperaba que este juego tuviera tantos objetos y se pudiera interactuar con todo. Y fijaos en los personajes, están todos, todo guapo. Tenemos a Kuromi y podemos utilizarla sin pagar. A My Melody, a Cinnamon Roll. Están todos y son súper monos. Fijaos, oye, esto sí que me ha encantado. Quiero que me escribas en comentarios qué puntuación le dais a el Avatar World español de Hello Kitty. Y fijaos en esto, ¿acaso se puede personalizar? ¡Ojo! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que se puede personalizar! ¡No me lo creo! Fijaos, ¡ojo!, que se pueden cambiar las paredes, se pueden poner objetos y es súper personalizable. Y la casa, que esta creo que es la de My Melody, se puede decorar y personalizar. Fijaos, esta casa de aquí abajo con el tejado naranja está vacía al completo para que podamos decorarla entera a nuestro gusto. Y es enorme. Y fijaos, hasta tiene ciclo de día y de noche. Voy a sacar a Kuromi, que es mi personaje favorito de Hello Kitty. Quiero que me escribas en comentarios quién es tu personaje de todos los de Hello Kitty, tu favorito. A este juego le voy a dar un 9 sobre 10. Me ha encantado. Descubrir versiones de Avatar World de otros países está siendo increíble. Y todavía nos falta China, Alemania, México, Argentina, Brasil y un montón de países más. Si quieres que siga viendo copias de Avatar World de otros países, ponme en comentarios: Juanvi, quiero parte 2. Y grabaré la segunda parte con más juegos de Avatar World de otros países. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!